silencio en la noche. Bueno, es que mañana, Día de Fieles Difuntos, se va a conmemorar, se va a recordar a quienes apenas en este periodo, entre el año pasado y pasaron a mejor vida. Mira, Whitney Houston, de aquella película, ¿cómo se llamó? El guardaespaldas. Esa. Miguel de la Madrid, después de una declaración que lo metió en dificultades, pero sobre todo la calificación que le dieron, que ya no concordaban sus ideas. Sí, que tenía un trastorno senil, pero también se le conoció como el hombre gris. No, pero pues eso ya había quedado muy atrás. Película. Pero esa declaración provocó una reacción terrible, vengativa. Sí, sobre todo en política de primer orden. La declaración fue avalada por uno de sus hijos, que creo que fue lo más doloroso familiarmente hablando, ¿no? Bueno, es que él fue el que recibió la presión directamente de trabajar. Bueno. Es mejor que hablar de otra cosa, más fuerte políticamente hablando, y eso correspondía a su edad. Es que son situaciones muy difíciles de manejar. Estás en un sitio que es un sitial más bien, en donde tú sabes lo que pasó. Nada de que esos hombres no te cuentan leyendas. No cometen este tipo de errores por demencia senil. No. Sí. Otro fallecido. Estuvo muy clara su declaración y no se veía demente ni senil cuando la hizo. No. Pues sí. Ni tenía edad como para eso. ¿Quién dijo hace rato de la edad? Yo dije que de alguna manera correspondía más a ese tipo de aclaración. No creo que a esa estatura de la vida se le haya ido la cabra al monte. De la Madrid el problema que tenía era pulmonar por fumar. Eso es otra cosa. Y participaba en unas comidas que ofrecía el embajador José Juan de Olloqui. Tuve la fortuna de estar en alguna de ellas y yo siempre lo encontré lúcido, sin problema, muy discreto en las discusiones de sobremesa. Pero siempre fue así, discreto, opaco, sencillo. Ese no era de grandes aspavientos y lucidor de sus bienes o sus conquistas. No, tranquilo. Jorge Carpizo MacGregor, que tuvo un altísimo puesto, que era parte importante de la UNAM. Fue rector de la UNAM. ¿Pero siguió? Sí, porque él era parte de el grupo de investigadores legislativos de la UNAM. Instituto de Ciencias Penales. Él funda el Instituto de Ciencias Penales y la dirige con un grupo muy brillante, entre ellos Ignacio, se me fue el nombre, que fue el que armó toda la investigación en contra de Luis Echeverría, penalmente. Nacho, se me fue. Pero él funda este Instituto de Ciencias Penales. Jorge Carpizo MacGregor provocó que la bolsa se cimbrara, ¿se acuerdan? Cuando amenazó con renunciar. Sí. Y hubo hasta fuga de capitales, bueno, de esos escándalos que pegan en la parte económica. Y topó con la iglesia, pero más varias veces topó. Carrillo. Pero eso fue más importante, ¿sabes qué? Que un día dijera, tengo en un sobre los nombres de algunos narcoperiodistas. Y ahí fue donde yo dije, ¿seré acaso yo, señor? Maestro. Bueno, todos lo dijeron porque volteó así para todos lados. ¿Mandó a Mario a la cárcel? Ah, sí, por una broma de este malvado de Matarilli que lo metió en una obra de teatro y una película. Sí. Y pues se sintió muy dañado, muy ofendido. ¿Y cómo de que no? Y sí tenía Matarilli cola que le pisaran, pero Matarilli era muy hábil. Nunca lo agarraron en una movida. No pudieron. Era muy audaz, pero era muy ingenioso. Colmilludo. Sus cosas. Sí, colmilludo. Ya recordé, el abogado Ignacio Carrillo, que es quien arma
todo el expediente en contra del expresidente Luis Echeverría. ¿Y qué lograron? Nada, pero pues fue un colaborador muy cercano a Jorge Carpizo en el Instituto de Ciencias Sigue Penales. intocable. El grupo de Intocables, ¿verdad? Sí, ese que ha tenido mucha fama Sí, últimamente. los Intocables. Es el que los dirige. El episodio de los periodistas vale la pena ahondar un poquitito en él. Órale, danos nombres. Sí, correcto. Rafael Medina Cruz, reportero de Excelsior, le dijo al señor Carpizo, le dijo: señor, si tiene usted los nombres, dígalos, es irresponsable en su cargo. Yo creía que ibas a mencionar alguno de los señalados en el sobre. En la lista? Bueno, pues yo también le dije: oiga, señor Carpizo, aquí se lo dijimos, no se quede callado. Porque después le dio largas al asunto. Trajo a una... Él fue el que trajo a la vidente. No fue él. No. Él fue hispanista. Fue Lozano Gracia. Lozano Gracia, el que trajo a la Paca. No, él es el del juego de video en el crimen de Posada. Eso. Exacto. Nintendo, que le llamaban. Sí. Bueno, también murió un actorazo. A mí me convenció porque era, pues yo lo consideraba de cortos alcances, pero hace una película que es la mejor película mexicana de los temas que se refieren a caballitos ya en México. Julio Alemán, Los Hermanos del Hierro. Julio Alemán, que durante un tiempo determinado estuvo luchando, ¿no?, contra el mal. Sí, parecía que lo había logrado vencer con un tratamiento nuevo, y él lo declara que estaba muy contento porque ese tratamiento que recién estaban aplicando a los enfermos de cáncer pulmonar le había dado muy buenos resultados. Él fumó toda la vida. Toda la vida. Otro fallecido en este periodo, entre el anterior día de Fieles Difuntos y mañana, fue aquel que sufrió el incendio de su departamento y tenía, creo que, 2 incunables, de esos libros que no tienen precio, son irrepetibles y cayeron en sus manos por ser premio Nobel. Pero no este año. No este año. Murió hace 15 años. Sí, Octavio Paz. Octavio Paz murió en 96. No. Yo me refería a Carlos Fuentes, perdón. Pero me equivoqué de datos. De referencia. Sí. No, Carlos Fuentes, que era mencionado y que nunca le tocó. Úlcera. Perdón. Él fallece de una úlcera que intempestivamente comienza con este problema de sangrado y no hay quien lo atienda. No hay quien lo atienda, tardaron. Y fallece. Increíble, porque hoy día nadie muere de una úlcera. Nadie. Pero él sí. Pues si se descuida, sí. Sí, la soledad y la falta de atención en un momento. Carpizo también inició con un problema estomacal y le falló el corazón a la hora que lo iban a operar. Es cosa de que no lo conjugues alimentos con preocupaciones. Estrés. Sí, perdone, Carlos Fuentes. No, Octavio Paz. Donna Summer. La reina de los discos. Que junto con Whitney Houston fueron de las voces más espléndidas entre la negritud gringa, ¿no? Sí, pero Donna muchos años antes que Whitney, porque ya le tocan los años de oro de las discotecas y así se le conocía como la reina de la disco. Sí. ¿Falleció en una tina de baño? Esa fue Whitney. ¿Fue la otra? Sí, estaba con una sobredosis y el agua muy calientita. Donna tenía cáncer. Sí. Chabela Vargas, que se hacía pasar por mexicana porque no le gustaba su patria. y sus canciones tenían un aire desgarradoras, así. Sí, ¿verdad? Dolorosas, trágicas. Cantineras. Sí, cantineras. Y finalmente, a ver, dejan ver si no hay otros. No, ninguno de ustedes está en esta lista. Vamos. Qué bueno. Todos pasamos lista de presente. Los felicito. No, pues es que estos pasaron a mejor vida.
una muerte sorpresiva y que tuvo muchas críticas porque al hombre lo traían así como trofeo, cuando merecía todo nuestro respeto, porque había sido joven, apuesto, brillante, Lujambio. Claro. Ay, sí. Alonso Lujambio, que es el último de las grandes personalidades que nos abandonaron este año. Ernestina Ocampo González de San Juan de Tehuacán tiene 64 años. Quiero saber si ya cumplieron un año de fallecidos el señor Mario Munguía Matarili y Jacobo Moret. ¿Y a poco necesitan cumplir un año para que sean recordados y estén presentes aquí con todo el cariño que les debemos a los fieles difuntos? No es necesario contar o saber cuánto hace que se fueron. Lo importante es cuántos años estuvieron con nosotros. Más bien. Sí. O con qué cariño. Los recordamos. Y el público que los escuchaba y los criticaba o los elogiaba. Sí.